El último punto de la unidad 3, que es el punto 4, trata en primera instancia de las formas de extinguir las obligaciones. Las obligaciones no nacen para perdurar indefinidamente, sino que la idea es que al cabo de un tiempo se extingan. Hay diferentes formas en que una obligación se extingue. Una de ellas es el pago. Es la forma más importante de extinguir una obligación. Existen otras, como por ejemplo la compensación, la confusión, la novación, la dación en pago, la renuncia o la imposibilidad de cumplimiento. Respecto al pago, podemos decir que es el cumplimiento de la prestación a la cual se había obligado el deudor y con ello se pone fin a la relación jurídica satisfaciendo el interés del acreedor. Vamos a ver que el pago presenta diferentes elementos, dentro de los cuales encontramos al sujeto, al objeto o a la causa. Respecto de los sujetos, hablamos de legitimación activa cuando estamos haciendo referencia al deudor, que es el que paga. También puede pagar un tercero interesado, como por ejemplo un garante puede ser tercero interesado en que una obligación se extinga, después él arreglará con el deudor originario, pero es un ejemplo de tercero interesado. Y también la norma dice que pueden pagar terceros no interesados. Respecto de la legitimación activa, estamos hablando del acreedor, es decir, el que debe recibir el pago. El pago lo puede recibir el mismo acreedor, lo pueden recibir sus representantes, que pueden ser legales o convencionales, puede recibir el pago un cesionario, que por ejemplo es la persona a la cual el acreedor le ha transferido los derechos al cobro que mantenía respecto del deudor, o también puede ser, es decir, también se le puede pagar a un subrogante, que es un tercero indicado por una ley o por acuerdo que reemplaza al acreedor en la relación obligacional. El pago respecto al objeto debe tener identidad, es decir, eh, lo mismo que se debía al momento de la constitución de la obligación es lo que se debe pagar. No se puede, eh, el acreedor no puede recibir otra cosa que no fue lo que originariamente se había convenido. Otra característica es la integridad, que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Otra característica es la localización, es decir, la obligación se debe pagar en el lugar convenido y a falta del lugar convenido, eh, el pago eh, se debe realizar en el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Y otra característica del objeto del pago es la puntualidad. Se debe pagar en el tiempo convenido la obligación. Como último elemento encontramos a la causa. La causa puede ser una causa fuente,
La causa fuente del pago entonces es la existencia de la deuda anterior. Eh, si un pago se realiza sin causa, es decir, si un deudor realiza un pago sin causa, por ejemplo, se equivoca, él puede solicitar la devolución de lo pagado. Por eso siempre todo pago debe ser con causa, referido a la causa fuente. Y referido a la causa fin, la finalidad del pago es extinguir la deuda. Y por lo tanto, cuando se paga por error, procede su devolución de lo que se ha pagado mal. Respecto de la prueba del pago, esta no se presume. Por lo tanto, siempre debe ser probado el pago por la parte que invoca su cumplimiento. Es decir, que el deudor que alega su liberación es el que debe probar que realizó el pago. Por eso, supónganse que ustedes van a sacarse el carnet de conductor y les salta alguna infracción, siempre es el deudor de la infracción el que debe acreditar el pago. Es decir, uno no puede dejar esto en manos del acreedor. Siempre es el deudor el que tiene que acreditar el pago. Pasa lo mismo cuando nos invocan alguna falta de pago de algún servicio, de luz, de agua, de gas o de patentes. Siempre es el deudor el encargado de acreditar el pago. La única excepción que presenta esta regla es en las obligaciones de no hacer. En estas obligaciones corresponde al acreedor probar el incumplimiento por parte del deudor. Es decir, corresponde al acreedor probar de que el deudor de la abstención no lo hizo. Entonces aquí hay una inversión en la carga de la prueba, es decir, solamente respecto de las obligaciones de no hacer. También existen dos subclasificaciones del pago, es decir, hay veces que el pago lo realiza el deudor al acreedor, esa es la forma más, este, que con mayor frecuencia se produce, pero también se puede producir un pago por consignación o un pago por subrogación. El pago por consignación es el pago que realiza el deudor que quiere pagar, pero que por algún motivo se ve impedido de hacerlo por razones que son ajenas a su voluntad. Entonces, en el pago por consignación, el ordenamiento jurídico considera que si bien el pago no lo recibe el acreedor, se considera saldada o pagada la deuda. Y estos casos se dan o cuando el deudor para liberarse le solicita a la justicia que abra un expediente judicial y deposita en ese expediente judicial el dinero, eso se llama consignación judicial, o el caso de una consignación extrajudicial donde el deudor va a un escribano público y ante escribano público dice, yo dejo este dinero y estoy pagando por consignación, y lo que hace el escribano es notificarle al acreedor que el dinero que se debía de tal deuda, está a su disposición. Entonces, esas son las dos formas en las cuales, si bien el acreedor no recibe lo adeudado, el
deudor igualmente ha pagado porque se ha operado el pago por consignación. Otra de las formas de realizarse el pago es el pago por subrogación. Aquí lo que sucede es que eh, el que realiza el pago no es el deudor, sino un tercero. Entonces, ¿qué va a suceder? Si viene un tercero a pagar lo que debe el deudor, ese tercero va a empezar a ocupar el lugar del acreedor. Es decir, se va, como se dice técnicamente, se va a subrogar en los derechos de ese acreedor. Y ese tercero, ahora convertido en nuevo acreedor, va a pasar a tener todos los derechos, todas las acciones y todas las garantías que el acreedor primitivo tenía contra el deudor. Y a su vez, el pago, perdón, por subrogación puede operar por imperativo de la ley, es decir, cuando la ley lo establece, o se lo puede también establecer por un convenio entre partes, entre tercero y entre acreedor. Otro modo de extinguir una obligación es a través de la compensación. La compensación se da, por ejemplo, cuando A le debe a B una suma de dinero y a su vez B le debe a A otra suma de dinero. Aquí lo que trata la norma de hacer es de compensar las deudas, porque sería eh, inútil o infructuoso que una persona le diga, yo te debo 1.000 pesos, toma los 1.000 pesos y a su vez la otra persona le diga, bueno, yo a vos te debo 1.000 pesos, entonces sería algo que no sería práctico. Entonces, lo que la norma establece es que eh, las deudas se compensen hasta el monto de la menor. Es decir, si uno le debe a una persona 1.000 pesos y la otra le debe a esta persona 500, vamos a quedar con una deuda solamente de 500 de uno a otro. ¿Eh? Tiene una finalidad práctica la compensación de deudas. O supónganse que eh, la Dirección General de Renta, que ahora se llama ATM, a nosotros nos reclame 10.000 pesos de patente de un auto. Y nosotros, por ejemplo, hayamos pagado en exceso eh, un tributo de ingresos brutos. Es decir, hemos pagado de más. Entonces lo que se podría realizar ahí es una compensación de deuda. Es decir, bueno, si yo le debo tanta plata a rentas o a ATM por impuesto de patente, pero yo tengo otra plata que he pagado en forma incorrecta, esa plata, eh, atribuímela a lo que se debe de patente, entonces compensamos, para que no tenga que hacer un procedimiento para que yo reciba el dinero y asimismo lo vuelva a tener que reintegrar. Es decir, para eso se utiliza la compensación de deudas y existen diferentes clases donde la puede establecer o la ley o se pueden poner de acuerdo a las partes y convenirla, ¿eh? O puede ser cuando solamente una de las partes la puede solicitar, cuando es facultativa, o cuando lo declara un juez en una sentencia judicial. Otro modo de extinción de las obligaciones es la confusión. La confusión tiene la característica de que una misma persona pasa a ser acreedor y deudor de sí mismo. No se confundan. La compensación no es lo mismo que la
confusión. Recuerden que, como dije, la compensación, hay dos personas donde una le debe a, por ejemplo, le debe a B y B le debe a A. Acá, en la confusión, no sucede eso. En la confusión hay una sola persona, A. Y por alguna circunstancia, A pasa a ser deudora y acreedora de sí misma. Hay algunos ejemplos de la vida cotidiana. Supónganse que yo tengo un crédito con... He hecho un negocio y mi padre me debe algún dinero, pero mi padre fallece y yo heredo los bienes de mi padre. El heredero no solamente asume los créditos, sino también las deudas del causante. Entonces, en ese momento, al producirse esa situación, yo no puedo ser deudor y acreedor de mí mismo. Entonces se produce, por imperio de la ley, lo que se llama la confusión. O también puede ser el caso de que una empresa importante sea acreedora de una empresa de menor tamaño. ¿Eh? Que esta empresa de menor tamaño le compre insumos a esta empresa de mayores características. Y en un momento determinado de la vida de las empresas, esta empresa compra a la más pequeña. Ahí se va a producir una confusión, ¿eh? Porque la empresa grande va a pasar a ser acreedora y deudora de sí misma, ¿eh? Lo cual no tiene sentido. Entonces, ahí la deuda, se confunde y por lo tanto se extingue. Otra forma de extinguir una obligación es a través de la novación. Sin embargo, la novación, si bien produce la extinción de la obligación originaria, produce la creación de otra nueva que la reemplaza. Es decir, si bien acá se extingue la obligación primogenia o original, se crea otra destinada a reemplazarla. Existen diferentes clases de novaciones. Existe la novación objetiva, cuando lo que cambia es el objeto o la causa de la obligación. También puede ser la novación subjetiva. Aquí, por ejemplo, puede haber un cambio del deudor o del acreedor, pero recuerden, siempre, si bien se extingue la obligación original, se crea otra nueva, o con otro objeto o con otra causa, en el caso de las obligaciones objetivas, o con otros sujetos, en el caso de la novación subjetiva. Y también se puede dar el caso de la novación legal, es decir, que se cambie una obligación por otra, pero independientemente de la voluntad de las partes, sino por disposición de la ley. Otra forma de extinguir una obligación es a través de lo que se conoce como la dación en pago. Si bien cuando hablábamos de los elementos del pago y hacíamos referencia al objeto, eh, estábamos indicando que debe existir el principio de identidad del pago, es decir, que el deudor debe entregar lo prometido. Nada obsta a que el acreedor voluntariamente acepte una prestación diversa de la originariamente adeudada. Es decir, aquí, si voluntariamente lo acepta el deudor, la obligación se va a extinguir y esto se conoce con el nombre de dación en pago. Otra forma de extinguir una obligación es con la renuncia. Una renuncia
es un acto jurídico donde el acreedor hace abandono o perdona al deudor de exigirle la prestación a su cargo, que es el pago de la deuda. Es decir, que cualquier persona puede hacer renuncia a sus derechos y ello no está prohibido por la ley siempre y cuando no afecte a terceros. ¿Eh? Recuerden que existe, por ejemplo, el vicio de fraude, donde uno, si bien puede, y como acreedor, puede renunciar o perdonarle la deuda a un deudor, ello no tiene que producir consecuencias hacia terceros, eh, como por ejemplo se da con la insolvencia. ¿Eh? Cabe hacer la aclaración que la renuncia, como una forma de extinción de las obligaciones, puede producirse no solo de una obligación de dar una suma de dinero, eh, sino también se puede renunciar a que uno no haga algo o se puede renunciar a una obligación de hacer. Eh, por eso la renuncia, así a secas, está referida a cualquier tipo de obligación. En cambio, la remisión de deuda es el título específico que se le debe dar cuando se produce la renuncia o el perdón, pero respecto a una suma de dinero en particular. ¿Eh? Por último, una obligación se puede extinguir por la imposibilidad de su cumplimiento. Es decir, que cuando el cumplimiento de una obligación se torna física o legalmente imposible de cumplir, es lógico que la obligación se extinga. Y esto, en principio, no traería consecuencias para el deudor si él no tuvo culpa en que esa cosa se haga o se torne física o legalmente imposible, o no se le pueda imputar ninguna causa. Por ejemplo, si una persona estaba obligada a entregar una cosa y esa cosa se destruye porque hubo un terremoto, es lógico eh, que ese deudor no tenga responsabilidad porque estamos en presencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Entonces, la imposibilidad de cumplimiento en ciertas condiciones y bajo ciertas circunstancias puede dar lugar eh, a la extinción de la obligación.